Ahora empieza la parte B de trigonometría. Página 27. Tangente, cotangente, secante y cosecante en la circunferencia trigonométrica. No es muy importante, pero lo vamos a dar para que se sepa que la circunferencia trigonométrica también puede servir no solamente para representar el seno y el coseno, proyectando los radiovectores unitarios sobre los ejes coordenados, sino que también podemos usarlo para representar gráficamente la tangente y la cotangente y todo lo demás. Así que lo que voy a hacer, me voy a ir al simulador digital de la circunferencia trigonométrica. En el simulador que tengo que en el campo virtual también está enlazado y en la página, tenemos las representaciones gráficas del seno y el coseno, ya las sabemos sobradamente, en la circunferencia trigonométrica, la proyección sobre el eje Y del seno, sobre el eje X del coseno, los cuadrantes, bueno, súper fácil. Vamos a las otras cuatro. La tangente, empecemos con la tangente de un ángulo. Fíjense acá cómo es el tema de la tangente del ángulo. El ángulo θ arranca en el eje X positivo, como todo ángulo, y termina en esta semirrecta. Bueno, acá está trazada como recta, ¿verdad? Debería haber sido trazada como semirrecta, porque empieza acá y sigue hasta el infinito para un lado nada más. La tangente no necesita el radio unitario, no. El lado inicial es el eje X positivo, como ya sabemos, ¿o no? El lado terminal es la otra semirrecta que arranca ahí y sigue hasta el infinito para un lado nada más. Acá está trazada una recta porque está continuada para el otro lado, pero lo que importa es la semirrecta para el ángulo θ. Bueno, el radio vector unitario es un radio que no me sirve para nada para el tema de las tangentes. Lo tengo que prolongar, tengo que seguir el camino, ¿no? El radio unitario hasta que corte al eje de las tangentes. Y el eje de las tangentes es esta recta verde que ven acá. Ahí está marcada, eje de las tangentes. Bueno, ese es el eje de las tangentes, que se gradúa igual que el eje Y. O sea, acá le agregué el 0 del eje Y, ¿no? 1 del eje Y a la altura del radio, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Enseguida me voy a dejar para que se vean que la tangente, a diferencia del seno y el coseno, que siempre toma valores entre menos 1 y más 1, la tangente puede tomar cualquier valor de menos infinito a más infinito. Este segmento de la tangente, voy a convencerlos ahora de por qué tengo que aceptar que eso es la tangente. Si me meto en este triángulo rectángulo que vemos acá, nada que ver los triangulitos de recién, del seno y el coseno, nada que ver, ¿o no? Este nuevo triángulo rectángulo que hay acá, la tangente de θ es igual a ¿qué? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bueno, evidentemente el cateto opuesto es vector rojo, bueno, que ahí se bautizó como tangente θ, sobre el cateto adyacente, y el cateto adyacente acá es 1, porque es el radio este unitario que se ve acá, ¿o no? Ese cateto adyacente 1. Y dividir por 1 es lo mismo que nada en matemática. Entonces directamente, este segmento que es el cateto opuesto, es la tangente del ángulo. Si yo disminuyo el ángulo, fíjense que la tangente llega al punto donde acá ya casi muy parecida al seno. Fíjense que el seno es la proyección del radio unitario sobre el eje Y. Y acá la tangente es casi igual, ¿ven? Cuando el ángulo es muy chiquito, la tangente y el seno se confunden, ¿o no? Pero bueno, la tangente 0 también es 0. Y después tenemos que la tangente de 45 grados es 1. Justo estamos ahí. Eso lo habíamos visto, está en la tabla de los ángulos más comunes, que la tangente de 45 grados, el seno de 45 sobre el coseno de 45, pues como son iguales el seno y el coseno, valen 1. Ahí se observa, ¿no? Como hay una especie de cuadrado acá, ¿o no? Y esa es la diagonal del cuadrado. Bueno, ya sabemos que un cuadrado se puede dividir con una diagonal en dos triángulos isósceles rectángulos, cada uno de los cuales tiene estos angulitos de 45 ahí. Así que bueno, todo lleva a que la tangente de 45 vale 1, y si sigo aumentando el ángulo, la tangente empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Luego me tengo que alejar, que acá tengo que hacer clic con el mouse e ir para abajo acá, y puedo ver cómo la tangente puede seguir creciendo, ¿o no? Puede valer 2, 3, 4, 5, 6, y llegando a tender hasta un número infinitamente grande. Lo que pasa es que cuando el ángulo sea justo de 90 grados, la tangente no existe, como ya hemos visto en la tabla de los ángulos más comunes, porque en realidad esta semirrecta sería paralela al eje de las tangentes. Bueno, por supuesto el simulador no permite apreciar eso. Esa es la tangente. Cuando me paso al cuadrante segundo, la tangente, ni bien me paso de los 90 grados, la tangente como que se te desaparece por un número muy grande. Vos se agarrás la calculadora y le ponés la tangente de 89,99999 y te va a dar
qué sé yo, 5 millones, etcétera, etcétera. Si te pasás un poquito de los 90, tangente 90 es error matemático. Y si te pasás un poquito, tangente de 90,00001 te va a dar menos 5 millones, etcétera. O sea que es como que ahí tiene una típica asíntota vertical. Ya después lo vamos a ver más adelante, cuando avancemos en este capítulo B de trigonometría, vamos a ver la representación gráfica de la función tangente y vamos a ver la asíntota vertical, esa famosa donde se te desaparece por más infinito y te aparece por menos infinito. Bueno, y después ahí tenés menos 5, menos 10, menos 1, menos 2, bueno, etcétera, ¿o no? Y la tangente, ¿qué es lo que tenés que hacer en la circunferencia trigonométrica? Simplemente proyectar, prolongar lo que era la semirrecta, porque acá vos tenías una semirrecta, ¿no? Y bueno, esa semirrecta lógicamente no corta el eje de las tangentes. No movés el eje de las tangentes y lo ponés en el otro lado. No, el eje de la tangente no se mueve. Está ahí ese eje y lo que hace simplemente es prolongar la semirrecta para el otro lado, hasta que corte al eje de las tangentes, y esto se lleva bien con que la tangente es el cociente entre el seno sobre el coseno, y que el seno es positivo y el coseno es negativo. Todo lo que hemos visto antes se lleva perfectamente de bien con este nuevo concepto geométrico, que significa que, como estamos diciendo, la tangente siempre va a dar la prolongación del lado terminal del ángulo hasta que corta el eje de la tangente. Ahí tenemos una tangente negativa, y luego la tangente de 0 en 180, y luego la tangente vuelve a ser positiva, y luego vuelve a ser negativa, y toda la historieta. Y no existe, para los ángulos límites, pi sobre 2, no existe la tangente, porque hay división por 0, ni en 3 medios de pi. El simulador no me permite acertar justo esa situación, pero son dos ángulos donde no tienen tangente. No existe la tangente de pi sobre 2 ni de 3 medios de pi. Y luego la tangente positiva en el primer cuadrante y en el tercero. ¿Ven? Y negativa en el segundo, ahí está, y en el cuarto también. Bueno, eso es la tangente.